La política fronteriza y MPP, producida por Al Otro Lado. En esta serie ofreceremos una vista general de listas de espera, los protocolos de protección de migrantes, también conocido como Quédese en México o por las siglas MPP en inglés, el título 42 y lo que está ocurriendo en la frontera a partir de enero del 2022. Parte 1. ¿Qué es MPP? ¿Qué es MPP o Quédese en México? Los protocolos de protección de migrantes, también conocido como Quédese en México o por las siglas MPP en inglés, se trata de una política que se puso en práctica por primera vez por la administración de Trump en el 2019. MPP es conocido como una de las peores políticas de la frontera y más inhumanas que los Estados Unidos ha implementado. Bajo este programa, se les regresa a México a los solicitantes de asilo y se les obliga a esperar en las ciudades fronterizas peligrosas por mucho tiempo, mientras sus casos se tramitan. Antes del MPP, el procedimiento de solicitar asilo en los Estados Unidos era muy diferente. Bajo la primera versión de MPP, solo las personas de países hispanoparlantes y las personas de Brasil se ubicaron en MPP. En diciembre de 2021, la administración de Biden reinició el MPP. Bajo la nueva implementación del MPP, cualquier persona de un país en el hemisferio occidental que no sea México puede ser colocada en el MPP. Esto incluye países como Haití, donde el español no es un idioma oficial. Solicitar asilo antes del MPP. ¿Cómo era solicitar asilo antes del MPP? Según la ley internacional, cualquier persona que huía de su país de origen por causa de persecución podía llegar a cualquier puerto de entrada fronterizo y podía expresar a un funcionario de migración la base de su temor y la necesidad de solicitar asilo. Los solicitantes de asilo luego serían procesados y recibirían una entrevista con un funcionario de inmigración para determinar si el miedo de la persecución era suficiente para ser elegible para los procedimientos de solicitar asilo. A esa entrevista se le llama una Credible Fear Interview o una entrevista de temor creíble. Si el individuo pasaba esa entrevista, inmediatamente comenzaría el proceso de asilo. Si no la pasaba, se les regresaría a su país de origen. A veces se les mandaban a centros de detención que básicamente son prisiones para inmigrantes. Estas personas tenían que pelear su caso de asilo desde la prisión. Otras veces se les permitía quedarse con un patrocinador o sponsor en los Estados Unidos. Bajo el MPP, nadie está permitido quedarse en los Estados Unidos durante su caso de asilo. En cambio, solo se les permite entrar a los Estados Unidos para asistir a sus audiencias en la corte. Después de la audiencia, son regresados a México hasta la próxima audiencia. Parte 3. La lista. ¿Qué pasa con la lista de espera conocida como la lista? Bajo la administración de Obama, muchos puertos de entrada requirieron que los solicitantes de asilo se apuntaran en una lista de espera. Esto significaba que las personas que querían solicitar asilo no se les permitía expresar inmediatamente a ningún funcionario su temor, como previamente se podía y como tenían derecho a hacerlo. Al contrario, ellos tenían que apuntarse en una lista de espera y en el puerto de entrada donde se les asignaría un número. Los solicitantes de asilo tenían que esperar el día que llamaran su número para poder cruzar la frontera. El tiempo promedio de espera era de 2 a 6 meses, y aparte de viajar todos los días al puerto de entrada para preguntar, no había manera de saber cuáles números llamarían ese día. Una vez que llamaran el número de alguien, esta persona recibiría una entrevista de temor creíble, y si la pasaba, sería enviada a un centro de detención o con su patrocinador para continuar su procedimiento de asilo. Además, consideramos que la práctica de parte del gobierno estadounidense de usar listas de espera en la frontera es una violación de los derechos humanos porque esto resulta en un procedimiento mucho más largo de lo que era antes, así forzando a los solicitantes de asilo a esperar durante varios meses en ciudades fronterizas peligrosas. También hubo mucha discriminación y poca consistencia en cuanto a quién se le permitía apuntarse en la lista de espera de un día para otro. Una vez que el MPP se implementó inicialmente en el 2019, afectó el tiempo de espera en la lista, alargándola durante meses.
y una vez que lograban cruzar la frontera, quizás se les matricularía en el programa MPP y se les regresaría a México de nuevo, para esperar muchos meses más en circunstancias peligrosas mientras su caso avanzaba en los Estados Unidos. De enero del 2022. Parte 4. Las políticas de asilo durante la pandemia. Entonces, ¿qué pasó con las políticas de asilo durante la pandemia? Pararon las listas de espera y el MPP al comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Después de esta fecha, nadie podía apuntarse en las listas de espera nuevamente, y aquellas personas que ya estaban en la lista ya no se les permitía cruzar la frontera. Asimismo, no inscribieron a nadie nuevamente en el MPP durante ese tiempo, y de aquella gente ya inscrita en el MPP no se le permitió cruzar la frontera para poder asistir a sus audiencias designadas. También, en marzo del 2020, se estableció una política llamada Título 42, la cual cerró la frontera de plazo indefinido y les hizo imposible a los solicitantes de asilo cruzar la frontera de manera legal. El Título 42 permite al gobierno de los Estados Unidos expulsar a cualquier persona que intente cruzar la frontera sin permiso. No hay forma de saber si alguien será expulsado a México o a su país de origen. Se puede aprender más sobre el Título 42 y qué significa en nuestro video sobre el Título 42 que se encuentra en nuestro sitio web. En febrero del 2021, la administración Biden intentó terminar el MPP y lentamente comenzó a aceptar a aquellas personas quienes previamente estaban en el MPP, pero quienes habían estado en la frontera desde el comienzo de la pandemia entraban a los Estados Unidos a través de un proceso llamado CONECTA, administrado por ACNUR. Sin embargo, los estados de Texas y Missouri demandaron a la administración de Biden en un tribunal federal por poner fin al MPP. Sin embargo, en agosto de 2021, las tramitaciones se suspendieron por causa de este litigio judicial. Un juez federal ordenó a la administración de Biden reiniciar el MPP. En diciembre de 2021, la administración de Biden volvió a implementar el MPP a causa de los resultados de este litigio. Este litigio aún no ha terminado, por lo que publicaremos nueva información a medida que esté disponible. Gracias por su atención. Todos los videos en esta serie se encuentran en nuestra página de TikTok y Facebook @alOtroLado_ORG.